recibieron el día de ayer, perdón, en su correo electrónico las 5 preguntas sobre toma de decisiones que se refiere particularmente a por qué eligieron su carrera. Sí, profesor. Otra de las cuestiones más importantes, bueno, el próximo jueves es la última clase. Necesito que estén porque es donde vamos a hacer la evaluación del curso directamente en lo que es, en este caso, en la sesión. Comenzamos entonces. Vamos a ver el último tema que corresponde precisamente a teoría de la decisión. Es un tema tal vez de los más apasionantes, un tema que yo creo que es uno de los elementos centrales de lo que sería la administración. En este caso, ¿qué es la decisión? Permítanme un momento porque tengo un problema. Decíamos entonces, la decisión es uno de los temas más significativos e importantes de la administración. Pero, ¿qué es la decisión? Antes que nada, la decisión es un compromiso con un curso de acción. Por lo tanto, aspira a resultados y asume consecuencias. Para Herbert Simon, las decisiones son algo más que proposiciones de hecho. Desde luego describen un estado futuro de cosas y esta descripción puede ser verdadera o falsa en sentido estrictamente empírico, pero posee además una cualidad imperativa. Selecciona un estado del futuro de cosas, de preferencia, a otro y dirige el comportamiento hacia la alternativa elegida. En una palabra, tiene tanto un contenido ético como fáctico. A partir de aquí vamos a analizar entonces esta definición de Herbert Simon. Dice, son más que proposiciones de hecho. La primera que nada tenemos que ubicar lo siguiente. La decisión es básicamente una intencionalidad que guía la acción hacia cierto tipo de propuesta que siempre, invariablemente, las decisiones buscan afectar la relación de presente a futuro. ¿Por qué razón no pueden afectar una decisión al ámbito del pasado? Porque el pasado ya ocurrió. El pasado es inmodificable. El futuro está necesariamente por construir. Y entonces, toda decisión apunta hacia el futuro. No puede apuntar hacia el pasado, porque el pasado, como decíamos hace un momento, ya es inmodificable. A su vez, posee una cualidad imperativa, o sea, se marca como un ordenamiento. Selecciona un estado de futuro de cosas de preferencia a otro. Y en ese sentido también estamos diciendo que nosotros estamos tratando de modelar el futuro de acuerdo a aquello que deseamos. Pero aquí hay otra situación. Tendríamos que ver dos tipos de cuestiones aquí de primera importancia. Primero, ¿qué puede posibilitar que esa decisión avance? Y al mismo tiempo tenemos también que analizar qué puede impedirlo. Lo que lo posibilita indudablemente aparece como una situación que denominamos como favorable, porque posibilita indudablemente que nos estemos dirigiendo hacia aquello que queremos. Pero también tenemos que ver qué es lo que lo impide. La vez pasada veíamos otros también factores estructurales. Estos factores estructurales no son modificables por la situación de voluntad y por lo tanto se nos impone.
no solamente hay esa situación de lo que posibilita y lo que impide, sino también hay que distinguir entre intención. La intencionalidad es, de alguna manera, lo que aspiramos, a lo que queremos. Y por otra parte, hay que distinguirlo del hecho. El hecho es una resultante de la acción humana. Pero el hecho no siempre es algo que nos agrada, no siempre necesariamente es aquello que nosotros deseamos conseguir. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces nos equivocamos y aquello por lo cual luchamos y aquello por lo cual nos esforzamos resulta que no es aquello que uno realmente quería. ¿Cómo puede haber ese engaño? Bueno, pues la primera condición es que el ser humano es la única especie en la naturaleza que se puede mentir a sí mismo. Y esto, bueno, tiene una serie de implicaciones extraordinariamente fuertes, porque mentirnos a nosotros mismos tiene un contenido, como decía Simon, de carácter ético. Mientras que la ética nos está indicando hacia dónde, nos está ubicando un estado futuro, un estado deseable, que es algo más allá de lo bueno o de lo malo, de lo positivo o lo negativo, sino que es aquello que realmente deseamos. Del otro lado están los hechos, que es lo fáctico. Y lo fáctico nos dice, realmente esto era lo que queríamos. Una de las grandes promesas, por ejemplo, que se hizo en el siglo XX fue la promesa que todo el mundo pensábamos, y digo pensábamos, porque así era la creencia en ese momento, de que el mundo necesariamente terminaría siendo socialista, que el capitalismo se derrumbaría en el curso del siglo XX y que ya no habría nada absolutamente que lo impidiera. Se sostenía esto como un acto de fe y por lo tanto aquel que de alguna manera dijera lo contrario era acusado de reaccionario, de conservador, de todas las cosas posibles. Algo así como lo que pasa hoy en día con las mañaneras, que aquel que dice al presidente, oye, señor presidente, esto no es posible. No se puede construir sencillamente sobre un pantano, a orilla del mar, en medio de constantes ciclones, de lluvias intermitentes. En Tabasco no se puede construir una refinería, señor. Y él termina diciendo, no, no, es que son los conservadores. Pues bueno, en realidad, ¿qué puedo decir? Cuando lo que se está haciendo de otra manera es sencillamente querer ver las cosas como les gustaría, mas no como son. Este es entonces uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar. La administración, quiérase que no, en ella siempre se impondrán los hechos y poco valdrán las intenciones. Las intenciones tienen sentido para orientar la acción, para crear un esfuerzo, pero antes de esto tenemos que hacer un diagnóstico realmente de nuestro plano de posibilidad, o de otra manera nos estaremos mintiendo a nosotros mismos. Y quien se miente a sí mismo es lo que se denomina esquizofrenia. La esquizofrenia significa que el sujeto se enfrenta a una realidad y esa realidad de alguna manera la rechaza. ¿Por qué? Porque no le conviene. Es como el caso de Donald Trump. No, yo gané las elecciones, tenía que ganarlas. Entonces tuvo que haber fraude. Bueno, demuéstrenlo, no, es que cuenten voto por voto. Y aún si se contara voto por voto dirías, no, de todas maneras hubo fraude. Entonces es un esquizofrénico definitivamente una persona. Y también se combina, en el caso de Trump, con ser un personaje oligofrénico, que significa que nuestros actos y nuestras acciones traen consecuencias. Y cuando las consecuencias que traen
son lo contrario de lo que deseamos. Entonces culpamos a los demás, porque todos los demás tienen la culpa y no nosotros. Es como aquellas personas que en un momento determinado se ponen a jugar fútbol y al final él está en el equipo de los perdedores y la única cosa que hace es decir que todos tuvieron la culpa, menos él. Él, hagan de cuenta, él fue magnífico, maravilloso, pero estaba rodeado de gente que definitivamente lo perseguía o que por alguna razón no deseaba definitivamente que llegaran al éxito. O sea, ellos llegan, se deslindan de toda responsabilidad. Ese es un oligofrénico. Y vemos que esto abunda en la realidad, porque son sujetos que descargan sobre los demás culpas que realmente no tienen y eluden mediante eso estos sujetos su propia responsabilidad. Por lo tanto, la toma de decisiones implica un compromiso y ese compromiso es nuestro. Es un compromiso consciente. Esto es lo que quiero. Ahora, eso, el que tener intención no significa que necesariamente lo vayamos a lograr. Bajo estas condiciones, los factores para la toma de decisión podemos denominarlos como objetivos y subjetivos. A su vez, ofrecen obstáculos y posibilidades para concretar la aspiración en un hecho. Considerando lo que Simon establece como racionalidad limitada, donde el límite de la teoría de juegos es el carácter racional de la decisión apoyada en la relación costo-beneficio. Bajo este planteamiento se requiere establecer el vínculo estrategia y decisión, donde hay que considerar los factores de influencia y las circunstancias en el comando, o sea, el que toma las decisiones, para que pueda adoptarlas como tal, bajo las condiciones de oportunidad. Entonces, tenemos que establecer una cuestión. La teoría de juegos, que es una de las cosas más utilizadas en teoría de las decisiones, parte siempre de la idea que el hombre es racional, o sea, que el hombre puede preverlo absolutamente todo. Yo diría que no, hay muchas cosas que no podemos prever. Indudablemente, muchos de los factores de nuestra vida están orientados bajo formas racionales y por lo tanto generalmente se cumplen. Pero de ahí a que sencillamente toda relación sea racional, definitivamente no. Y que toda decisión sea totalmente racional y que necesariamente, por el hecho de que yo lo quiero y de alguna manera porque me esforcé mucho, lo voy a lograr, es una distancia enorme que tenemos indudablemente que contemplar, porque de otra manera no podemos explicarnos muchísimas de las cosas que están ocurriendo. A partir de ello, entonces, tenemos que ver y contemplar que estos factores tienen un efecto diferente cuando encuadramos todo esto de los lógicos racionales y cuando lo marcamos en modelos de corte totalmente irracional. En el primer caso, el elemento de carácter racional nos orienta necesariamente hacia el concepto de estrategia. Y la estrategia, indudablemente, bueno, busca orientar la acción buscando de alguna manera el ámbito de posibilidad mayor para que su realización. Pero esto no significa que necesariamente se vaya a cumplir. Ubiquemos una serie de elementos que son muy importantes. Cada gobierno, por lo menos en México, y así está establecido, desde 1980,
de tener un plan nacional de desarrollo. El plan nacional de desarrollo es la forma concreta de todo un sistema de acciones y decisiones para poner en marcha y realizar lo que significaría el proyecto nacional. Pero ahora vendremos a contemplar, este es un factor. ¿Cómo se elabora el Plan Nacional de Desarrollo? Para ello, se requiere reconocer primero lo que se denomina el interés nacional. ¿Y cómo captar el interés nacional? El interés nacional sobre todo parte de un conjunto de aspiraciones que el mundo social reclama como posibles y que al mismo tiempo hay que darles factibilidad. El interés nacional entonces define y modela la primera parte del proyecto nacional en cuanto a intención. Pero la intención tiene que estar basada también en que estas acciones tienen que ser encaminadas dentro de un proceso institucional. Por lo tanto, es necesario que el régimen sea legítimo, o sea, que tenga autoridad sobre la propia sociedad y que al mismo tiempo tenga un marco legal que oriente sus acciones y que le establezca límites para evitar arbitrariedades. Y debe también tener, para encauzar definitivamente el interés nacional y lograr concretar el proyecto nacional, tiene que haber un ámbito de gobernanza y gobernabilidad. Gobernanza entendida particularmente como el sistema de orientaciones hacia el cual se dirigen las acciones gubernamentales. Y gobernabilidad entendida, en este caso, como capacidad de gestión. O sea, el empleo adecuado de los recursos para lograr precisamente que esa acción se concrete en hechos. Pero aquí entonces, para lograr la gobernanza y gobernabilidad, tiene que esto estar sentado sobre una base muy sólida que es el diagnóstico. El diagnóstico es lo que nos escribe y nos describe los límites de posibilidad. Y nos dice también el diagnóstico en un momento determinado lo que es viable y lo que no es viable. Lo que es viable es aquello que vale la pena invertir en las acciones, para lograr algún resultado, por difícil que parezca. Pero el diagnóstico también nos puede decir cuando algo es inviable. Y entonces hay que proceder a la retirada. Si hace 2 años el actual presidente de México hubiera reconocido, señores, no es viable, o sea, la refinería de Dos Bocas, porque corre el riesgo de inundaciones. Tabasco es una tierra pantanosa, a orilla del mar, susceptible indudablemente de una cantidad enorme de huracanes y con ríos muy crecidos. Pues bueno, señores, el diagnóstico te lo da. Pero ¿dónde estuvo la primera falla? La primera falla es que los estudios de suelos, los estudios de factibilidad, los de impacto ecológico, lo que debió haber hecho antes de destruir los manglares, que tardan siglos en rehacerse. Pues eso se hubiera visto antes. 2 años después está Tabasco inundado completamente. Y ni aún así reconocen que eso no es viable. Que los miles de millones de pesos que se han invertido en ese lugar definitivamente están muertos, no tienen ya ninguna posibilidad.
es un lago y no se cimentó eso en un lago. Eso no está dentro del proyecto. Como consecuencia de esto, el diagnóstico nos permite ver la viabilidad de las acciones o su no viabilidad. Ahora viene el otro elemento, la prospectiva. Decíamos que lo que es concretamente toda decisión está encaminado hacia un futuro, en una relación de presente a futuro. Pero así como también está encaminada de una relación de presente a futuro, también podemos invertirla en este sentido. O sea, atraer el futuro que deseamos hacia el presente. Y a eso último se llama perspectiva. La acción de construir del presente al futuro es la planeación. La acción de atraer el futuro deseado hacia el presente es perspectiva. Y me dirían, ¿es posible atraer el futuro que todavía no existe, ponerlo en el presente? Bueno, tan es posible que es la base precisamente de toda la mercadotecnia. Colocar sencillamente una aspiración futura, hacerla presente mediante el crédito. Por ejemplo, generalmente cuando le hacen a uno un préstamo hipotecario, el préstamo hipotecario, por ejemplo, para una casa, nos lo colocan a 10, 20, 30 años dependiendo de la edad de la persona. Y a su vez nos dicen lo siguiente. Bueno, el crédito, si tú ibas a tener una casa ahorrando y sin perder tus ahorros, ibas a estar 10, 20 o 30 años, bueno, el crédito te la pone hoy para que comience a tener y disfrutar esa casa. Y también nos dice, por ejemplo, en este momento estamos en llamado Buen Fin. Nos están diciendo, señores, compren qué cosa, lo que gusten, lléveselo, mire, puede comprarlo a plazos. Comprarlo, por ejemplo, a 6 meses o a 3 meses sin intereses. O bien, compre hoy y en mayo ya usted comenzará a hacer sus primeros pagos. Durante 6 meses no va a tener usted ese problema. Y también nos dicen, bueno, pues, ¿en qué condiciones quiere usted tener este carro? Hay estos planes para que usted se lleve el automóvil. ¿Lo quiere con enganche, sin enganche? ¿Lo quiere cuánto tiempo de plazo? Y que usted comenzará definitivamente a gozar el carro desde este momento. Quiere decir entonces que la perspectiva que indudablemente estamos colocando el futuro en el presente, en este caso mediante el crédito, atraviesa por dos situaciones importantes. Una agenda de riesgos internos y un entorno de amenazas externas. Riesgo interno. Estoy adquiriendo una casa a 30 años. Estoy comprometiendo, por lo tanto, mis ingresos hasta el año 2050, por ejemplo. Y la pregunta más importante es, ¿el 2050 voy a estar vivo? No importa que tuviera 20 años, tendré 50. Pero voy a llegar a esa edad.
Segundo, voy a seguir teniendo los ingresos o mayores ingresos de los que actualmente tengo. ¿Quién me lo garantiza? Nadie, es un acto de fe. Miran, entonces el banco pierde. No, el banco no pierde. El banco no pierde por una razón, porque tiene esa casa en prenda, en hipoteca. Y si ustedes cuando tenían 25 años de estar pagando su casa por alguna razón, ya no pudieron pagarla, el banco se la recoge. ¿Ya? Entonces estamos contemplando en esta agenda de riesgos una serie de circunstancias donde el riesgo interno nos hace pensar que no todas las cosas dependen de nuestra voluntad. Y también el entorno de amenazas externas. ¿Quién había pensado en la pandemia por esta época? O sea, por noviembre, principios de noviembre, la fecha que hoy estamos. ¿Quién había pensado que iba a haber una pandemia que nos iba a modificar las cosas? Nadie. Y se convirtió esto, es una amenaza externa, sí, porque es incontrolable. Entonces estamos nosotros contemplando que esta idea del Plan Nacional de Desarrollo, resultado de la combinación entre el proyecto nacional y la legitimidad y legalidad, que el proyecto nacional también supone acción de gobernanza y gobernabilidad, y por otra parte, que la búsqueda por aproximar el futuro a nivel prospectivo supone reconocer una agenda de riesgos internos y un entorno de amenazas externas. Y aquí entonces saltamos al siguiente elemento, la voluntad nacional, donde está el Plan Nacional de Desarrollo, el entorno de amenazas externas, el diagnóstico y la agenda de riesgos internos. Hasta aquí tendríamos. Veamos aquí el Plan Nacional de Desarrollo cuando está en el encuentro con el diagnóstico. De aquí derivamos normas y políticas para orientar decisiones en distintos niveles. Siempre claro, esto en términos previsibles. Pero cuando es el entorno de amenazas externas con respecto al diagnóstico, tenemos que recurrir necesariamente a la evaluación de viabilidad. O sea, al seguimiento de hasta qué punto y hasta qué momento será factible continuar las acciones. El vínculo con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, con respecto a la agenda de riesgos internos, aquí se dan los procesos de implantación y control de las propuestas. Y por último, el entorno de amenazas externas y riesgos internos es un mundo donde predomina la contingencia, o sea, factores totalmente inesperados, y los necesarios ajustes y reajustes al ámbito de las acciones. La combinación entre el interés nacional y la voluntad nacional en lo que la nación quiere y las acciones que emprenda en una dirección determinada es lo que va a dar como resultado, primero, la idea de la seguridad, entendida como capacidad de resolución de los problemas. Un Estado de Derecho donde se puede cumplir indudablemente con el esquema de obligaciones. Orientar hacia un sistema de participación social. Construir constituir o constituirse en la expresión de las libertades públicas, siempre y cuando éstas sean lícitas. Es lo que nos permitirá además formar una nueva generación que tendrá que ser tarde o temprano el relevo y dar condiciones de viabilidad para el crecimiento y desarrollo y particularmente insertarnos en una globalidad alternativa. ¿Qué significaría no orientarnos en esta dirección? Inseguridad, caos, marginalidad, opresión
ignorancia, subdesarrollo y una globalidad asimétrica, desigual y vertical. Por lo tanto, toda decisión está orientada también en términos de los valores que sustente ese mundo social. Ahora, hasta aquí son modelos totalmente racionales, modelos donde están las acciones totalmente previstas. Pero tenemos que manejar también los modelos irracionales, los modelos donde no tenemos el sistema de control sobre las acciones y por lo tanto pueden ocurrir muchos factores que se vayan en dirección totalmente diferente de nuestra intencionalidad. Dentro de los modelos irracionales les voy a ilustrar dos. Los procesos cartesianos para elección de alternativas y los sistemas estocásticos de control. Los procesos cartesianos se emplean variables polares para abrir las posibilidades de resolución de un problema bajo diferentes escenarios y alternativas. Desde este punto de vista, entonces, se utiliza el eje de ordenadas y abscisas, y esto nos da una dimensión donde pueden caber hasta un total de 8 alternativas resultantes de estas acciones. A partir de allí, por ejemplo, podríamos nosotros ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, acaban de pasar las elecciones en Estados Unidos y aquí entonces tendríamos que ver qué comportamiento se pueden tener. Estados Unidos el día 3 de noviembre se presentan el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que son los partidos dominantes. No son los únicos en Estados Unidos, pero son los dominantes. Y entonces se busca, por un lado, se pone en juego la competencia por la lucha presidencial entre el presidente Trump y el aspirante Biden. La presidencia entre estos dos candidatos solamente tiene dos alternativas. O ganar la presidencia o perderla. Ganar y el otro extremo es perder. Pero a su vez, si hay ganar y perder, también se juega la llamada Cámara de Representantes, que sería el equivalente a diputados, y la Cámara de Senadores. Porque es un sistema bicameral. A partir de ahí, entonces, podemos jugar con lo siguiente. En este lado ponemos menos, que significa que la variable diputados y senadores significa que no obtienen mayoría, ni en diputados ni en senadores. Y del otro caso, estamos viendo lo contrario, incrementar el número de senadores o incrementar el número de elementos de la Casa Republicana, de la Casa de Representantes para el Partido Republicano. Veamos entonces las combinatorias. Primera combinatoria. Ganar, gana la presidencia, pero pierde la mayoría de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Representantes y no logran obtener la mayoría en la Cámara de Senadores. Esa sería la primera alternativa. La segunda alternativa. Gana la presidencia, disminuiste el número de diputados, aumentaste el número de senadores. Esta es otra alternativa.
La tercera alternativa, gana la presidencia, pero pierdes la mayoría del Senado, aunque ganas la mayoría de la Cámara de Diputados. Curiosamente, esto fue lo que le ocurrió a Biden. Ganó la presidencia, mantiene la Cámara de Representantes de Diputados, pero no obtuvo el número necesario de senadores y entonces, por lo tanto, se constituye en minoría. La mayoría aquí fue republicana. Y por último, un escenario óptimo que era el que pretendía Joe Biden. Ganar la presidencia, ganar la mayoría de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Este escenario es óptimo, el mejor de todos los escenarios. Todo el mundo aspira a eso. Curiosamente, Donald Trump sí lo logró hace 4 años. Ganar la presidencia, ganar la mayoría de senadores y ganar la Cámara de Representantes en mayoría. Ahora, nos toca ver perder. ¿Qué es lo que ocurre con el candidato que perdió la presidencia? También aquí hay 4 alternativas. Pierde la presidencia, en este caso Donald Trump. No logra tener mayoría en la Cámara de Representantes. En cuanto al Senado, sí obtuvo una ligera mayoría, pero eso no Trump, sino los republicanos. Esta fue la opción que de alguna manera ganó. La otra hubiera sido perder la presidencia, disminuir en senadores, aumentar en diputados. La otra opción. Y por último, de los senadores, perder la elección, pero ganar en senadores y ganar en diputados. ¿Cuál fue finalmente la que se impuso para el Partido Republicano? Para el Partido Republicano representó primero perder la presidencia, se pierde Donald Trump. No logra mayoría en la Cámara de Diputados, pero sí logra mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces esa es la otra opción. Y por último, un escenario que los republicanos, a muchos republicanos les hubiera gustado. Sí, que hubiera perdido Trump, pero ganando más senadores y controlando también la Cámara de Representantes. Situación que no se produjo. De alguna manera sí me gustaría saber si se entendió el esquema. En el modelo cartesiano están ya puestas de principio todas las combinatorias posibles que pueden parecer para un fenómeno. Y de alguna manera, una de esas alternativas va a ser la que se imponga como realidad final, como vimos en este caso. Algo muy diferente son los sistemas estocásticos de control. Son procesos sometidos a escenarios de probabilidad de ocurrencia y a variables emergentes, de los cuales en procesos semejantes
derivan a medidas y resultados distintos. Además que tienen que valorar la intervención de variables aleatorias emergentes que modifican los resultados. Pueden ser esos procesos finitos o infinitos, pero en el caso de la sociedad sus procesos son finitos, pues tienen límites históricos, como es el caso de los hidrocarburos, procedentes de un recurso natural no renovable, y que ha sido la fuente dominante de la energía y el paradigma civilizatorio, en cierto momento y bajo condiciones históricas determinadas. Estos modelos, en este caso estocásticos de control, serían, por ejemplo, los que están aplicando en el momento actual en la actual epidemia. Para explicar sencillamente este modelo, significaría, voy a poner un ejemplo que ya seguramente ustedes a lo mejor conocen. En la antigua India, hace ya muchos siglos, hubo un rey que en una ocasión perdió a su hijo. Desesperado porque ese era el hijo predilecto y el hijo que de alguna manera que tenía costado sus mayores aspiraciones. Este hombre lloraba y vivía sencillamente en medio de una situación de amargura y angustia. Por más que quisieron llevarle todos los elementos de su corte, cosas para entretenerse, nada. Hasta que llegó un hombre llamado César y de repente llega y le entrega lo que es hoy en día el juego del ajedrez. Y lo impacta tanto el ajedrez al rey que de alguna manera esto lo toma como una forma no solamente de diversión, sino una forma de sanear su propia mente. Y por lo tanto, lo primero que muestra es su agradecimiento con respecto a que le había traído tal juego. Tan novedoso y al mismo tiempo tan entretenido. Entonces, le dice a César, ¿qué cosa quieres? Dímelo y te lo concedo. ¿Qué quieres? Y él dice, nada. No, ¿cómo que nada? No, no, yo déjame compensarte con algo. Bueno, mira, ves, el tablero de ajedrez tiene 64 escaques, que son los famosos cuadraditos que hay en todo el tablero. Son 64. El primero vas a poner un grano de trigo. El siguiente vas a poner 2. El siguiente vas a poner 4, o sea, vas a ir duplicando. El siguiente vas a poner 8. El siguiente vas a poner 6 y el siguiente 32 y así sucesivamente. Dice, oye, es una cosa facilísima, ¿cómo no? Al rato, seguro que eso es lo que quieres, sí, claro. Pero a la semana que él vuelve, para que le entreguen esa cosa tan fácil, les dice los matemáticos del rey, dice, perdone, cuando se llega al último escaque, ¿sabe cuántos granos hay que dar? Hay que dar 18 trillones de granos. Y en todo el mundo no podemos tener esa cantidad de granos. 18 trillones. No habría ni en nuestros graneros, ni yendo a comprarlos. No, no, no hay. Ya entonces, el rey no tuvo más remedio que rendirse. No podía cumplir su palabra. Y esta persona no reclamaba otra cosa más que eso. Y aceptó que era imposible que le pudieran dar eso. Ahí termina exactamente esa narración. Lo que significa entonces que el proceso de duplicar y duplicar y duplicar el infinito crea unas cifras astronómicas.
¿Qué tiene que ver esto? Bueno, con los modelos estocásticos. Tiene que ver sencillamente con que, ¿qué es lo que justifica que una pandemia como la presente tengamos que estar dentro de nuestras casas? Porque es la única condición para evitar contagio. Y es tan grave, sí, es tan grave como esto. El primero que se contagió a otro. O sea, de uno se hicieron dos. Estos dos a su vez contagiaron a otras dos personas. 4 más. Estos a su vez, esos 4, duplicaron la enfermedad. 8. Estos más volvieron a duplicar la enfermedad. 16. 32. 64, etcétera. Esto significa que si sigue y si no se tomaran medidas con respecto al COVID-19, significa que toda la humanidad podría sucumbir por esa enfermedad. Porque hasta este momento no hay una forma específica de cómo controlarla. Sobre esta base, entonces, el modelo estocástico justamente abre las posibilidades a muy distintos tipos de alternativas de probables resoluciones. Por esa razón, los modelos estocásticos siempre son manejados a través de variables emergentes. Variables que se desconocen totalmente todo su compleja relación con respecto a otros elementos y por lo tanto guardan incertidumbre con respecto al resultado final. A partir de ello, entonces, bien sea a través de modelos racionales, lógicos racionales, o bien sea a partir de modelos irracionales, que no tenemos la posibilidad de preverlos, opera sobre esta base nuestra propia realidad. De ahí que entonces ustedes tendrán que ser muy cautelosos en cuanto a las posibilidades de que algo se llegue a concretar. Por esa razón decíamos, hay que distinguir entre intención y hecho. Y hay que reconocer el viejo refrán que de alguna manera sostienen los chinos. Ten cuidado con aquello que deseas, porque corres el riesgo de que se te cumpla. Y en efecto, una de las rasgos propios del mundo actual es que el mundo soñaba con que iba a ir a ser mediante políticas, mediante una racionalidad, mediante muchísimas formas de vida, que iban a empujar hacia un mundo lleno de satisfacciones. La verdad es que nunca la humanidad ha estado tan llena de problemas de manera exponencial como ahora. Hasta aquí, pues entonces tenemos esto. Sobre teoría de la decisión, me interesa, por favor, primero, dudas que tengan. Dudas. Segundo, comentarios, por favor. Profe, Dime, Jimena. bueno, con respecto a los planos que había puesto, que son bueno, todas las alternativas posibles que puede haber, ¿no? Sí, bueno, en Este, el caso de los cartesianos, ¿no? Me sirvió usted. sí, vi, El de las elecciones, sí. Ahí están dadas todas las alternativas posibles. Ahí conocemos las alternativas. Pero no sabemos cuál se va a elegir. bueno, eso es lo que me surge la duda es de que incluso teniendo esas posibles alternativas, o mejor dicho, resultados finales, no, ay, ¿cómo explico?
O sea, no conoces la probabilidad que tiene cada una de ellas Ajá, de concentrarse, ¿no? sí, o sea, a diferente plan de acción, cada una de esas posibles soluciones tiene una, digamos que una consecuencia, podría decirse, o un resultado diferente Claro, dependiendo de cuál es. totalmente de acuerdo. Tiene cada una de ellas consecuencias. Mira, Estados Unidos tenía hasta hace 4 años, a pesar de que tenían la opción, tenía el planteamiento de que era el primer martes de noviembre, tenía que ser la elección, la fecha de elección para presidentes, diputados, senadores. Pero esta vez por la cuestión del coronavirus, decidieron una variante muy importante, que obviamente tuviera la posibilidad de un voto anticipado, enviado a través de correo. Nadie pensó que del total de 150, de poco más de 150 millones de personas, o 160 millones de personas, que finalmente fueron los que votaron, que 100 millones fueran por la vía de voto anticipado. Nadie lo creía. Y entonces, bueno, este voto anticipado fue lo que le cambió a Donald Trump absolutamente todo el panorama. Por eso dice, no, no, no es que llegaron y después, ¿no? O sea, él había hecho ya previamente, tenía pensado una cosa. Para este año, colocó en el presupuesto de 2020, hace un año, llegó y dijo, cuando lo presentó, que al correo se le debía dar lo mínimo, 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 mínimo. Y claro, el correo se retrasó, pero finalmente se declaró por cada uno de los estados. Señores, no hay problema, como es un caso excepcional, los que lleguen, los que hayan llegado o tengan un retraso de hasta 3 días, se admitirá como válido el voto. Y eso es lo que cambió absolutamente todo. Por esa razón, mientras que hace 4 años, cuando solamente 2 millones de personas habían votado por correo, y no 100 millones como sería como fue en la actualidad, pues por eso en la misma noche, a las 3 de la mañana, Donald Trump ya había ganado. Y ahora sencillamente tuvieron que esperarse, pero casi toda la semana para poder dar resultados. Entonces, eso es una variable que en este caso fue el voto por correo, trajo una consecuencia inesperada. Por eso Donald Trump no quiere reconocer, pero eso no significa que haya fraude. No, simplemente fue legal. La gente no fue a hacer largas filas. Ahí nada más votaron poco más de 60 millones de norteamericanos el día 3. Pero el grueso de la gente había votado casi desde un mes antes y mantenido en secreto su voto. Y por lo tanto, alteró todo. No sé si he respondido a tu planteamiento, Jimena. Sí, profe, muchas gracias. En realidad sí, hasta quedó más claro porque, bueno, las alternativas son esas principalmente, pero a la llegada de que existan contingencias o circunstancias que uno no prevé, esos posibles resultados pueden tener otros Consecuencias. planteamientos, otras consecuencias y hasta otro tipo Otro de rumbo, acción que se tiene que tomar. claro.
Y un elemento que es también muy importante. Fíjense cómo introduce usted una nueva variable y altera muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque meter una nueva variable en todo un sistema significa que todas las demás variables se van a redefinir en torno a la nueva variable que acaba de entrar al sistema. Así es de importante esto. Por lo tanto, siempre esa gente que le gustan los detalles, ¿no? Y que mete hasta el último detalle y hasta el último detalle, pues está cambiando todo. Puede cambiarlo todo en un momento determinado. Y hacerlo a lo mejor increíble o algo que inesperadamente resulte, pero lo contrario de lo que le hubiera gustado a esa persona. ¿Alguna otra intervención? Yo, profesor. No dejen de venir. Perdón. Josué. Bueno, ya usted mencionó como uno de las esencias, o son esenciales, pero mi pregunta es, ¿esos son lo esencial o uno de los esenciales para llegar como al poder o para obtener el poder? Mira, lo que te enseña la teoría de la acción es que toda la teoría de la acción está basada en probabilidad. Por lo tanto, nunca llegas a la certeza. El hecho de que no pueda llegar a la certeza, o sea, que estés al 100% seguro, es lo que hace que a veces el mínimo de posibilidades, a donde cae el mínimo de posibilidades, sea la que resulte. Y por lo tanto se componga absolutamente todo lo que habías planteado. Entonces, la idea de lo esencial, eso lo sabes perfectamente, el resultado final, pero no antes. A veces no piensa uno de que una acción que uno hizo y que no creyó uno que iba a tener tal impacto, iba a ser el factor que definitivamente desencadenaría todo tipo de situaciones inesperadas. Como es el caso, por ejemplo, de lo que decía yo hace rato, ¿no? Donald Trump le sonó mal que definitivamente la gente comenzara a votar anticipadamente, pero no podía hacer nada porque efectivamente había la circunstancia del peligro de contagio. Y como consecuencia de eso, pues 100 millones de votos fueron los decisivos para que ganara Biden. Porque se demostró de que la gente, por ejemplo, en este caso de Trump, se había mantenido. O sea, su cálculo era real. Lo que ocurre es que él no pensó que mucha gente que de otra manera no hubiera salido a votar, al votar anticipadamente, tuvo la posibilidad de que muchos millones de gentes salieran a votar. Más dicho, votaran sin tener que ir a las urnas en un día determinado. Y eso cambia, pero completito todo. ¿Algo más? ¿Alguien más? Gracias, profesor. Al contrario, ¿alguna persona más? Profesor, disculpe, yo quería preguntarle qué empresa me puede dar para el trabajo que tenemos que hacer. Estuve enferma la semana pasada y no estuve Bueno, no hay presente. problema, mire, nada más simplemente entréguemela más tardar este jueves, porque cuando ya tengo cierre de todo. Sí, perdón, pero es que no tengo empresa. No, sí, claro, y se la voy a dar ahorita mismo, no se apure. Profe, Dígame. yo también tuve algunos problemas la semana pasada. ¿Podría darme una empresa a mí también? Claro que sí, con todo gusto. A mí también, profesor. Claro que sí. ¿Cuántas personas faltan? Hasta ahorita vamos 3. 3 personas, perfecto. Creo que somos como 5.
Bueno, entonces, siempre y cuando estén aquí, sí. No hay problema. Un momentito, por favor. Voy por la revista. Mm.